Nosotros recién escuchábamos a Caputo diciendo, yo creo que es un mensaje a los empresarios también, después de octubre nada va a cambiar en el sentido que el régimen cambiario no se va a modificar. Vos no crees que va a ser así. Vos decís, más allá de 2 o 3 meses, esto no va, lo van a tener que modificar. O sea, vos no le crees a Caputo. Yo entiendo que Caputo tiene que decir eso, porque si no estaría alentando expectativas de depreciación de la moneda o admitiendo que hay problemas en el diseño del programa económico. Pero puede ser inclusive que Caputo y su equipo crean que pueden mantener esto porque de alguna manera la gente va a empezar a mirar más adelante hacia los dólares de vaca muerta. Yo creo que no hay tiempo. Pasaron cosas desde la última vez que charlamos. Recuerdo que lo principal que a mí me quedó fue, bueno, después de octubre, digamos, veníamos con el tema del crawling peg, ¿no? Porque decía, bueno, después de octubre esto no va a estar más, digamos. Bueno, efectivamente, antes el gobierno tuvo que hacer modificaciones, ahora está con una volatilidad. Caputo dice una semana sube, otra semana baja. Hoy por hoy, ¿cuál es tu visión de esta dinámica económica? Empecemos hablando del dólar, después nos vamos a referir a la economía real, ¿no? Bueno, lo que hay desde abril es un régimen de transición en el que el Banco Central, el gobierno en general, controlan, siguen controlando indirectamente el tipo de cambio. Es decir, ¿por qué, dado que hay ya una evidencia indiscutible de que hay un problema del atraso cambiario, aunque se haya corregido un poquito debido a la depreciación del dólar frente a las monedas del mundo, ¿por qué no se deprecian más? Ha habido algunos golpes que muestran eso, pero el gobierno siempre se las arregla para evitar que toque la banda superior. Y bueno, es porque el gobierno tiene una banda, la flotación no es libre, es una flotación en la que el gobierno ha dicho, bueno, si llegar al tope de la banda, vamos a usar incluso reservas que no son nuestras, reservas que han sido prestadas por el fondo para intervenir. Y el mercado tiene que aceptar eso como un desafío, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno ha demostrado, el equipo económico, tener mucha destreza para manejar el corto plazo y salir de situaciones para que no se conviertan en una corrida cambiaria, etcétera. Ha habido algunos temas relacionados con la moneda, las tasas de interés volátiles, eso tiene que ver con la cancelación de las LEFIs y la liquidez que se creó. Pero el otro tema es también hay intervención cuando hace falta en el mercado de futuros. Es decir, que la combinación de esos instrumentos hace que la situación sea manejable hasta las elecciones. O sea, yo sigo pensando, se cambió el régimen por un régimen medio intermedio, pero que tampoco es sostenible. O sea, ¿por qué? Porque para que sea el valor justo o el valor de mercado del dólar, lo que hace falta es que el Banco Central empiece, o el Tesoro, si fuera así, empiezan a comprar dólares y empiezan a acumular las reservas sin las cuales va a demorarse el acceso al mercado de capitales para la renovación de la deuda en dólares y lo más importante, se demora el crecimiento, la salida de la economía desde esta especie de recuperación que ha habido, que ahora se está tendiendo a planchar y se convierta en crecimiento. Por eso yo creo que inevitablemente, ahora, si el gobierno puede seguir buscando las formas de demorar lo inevitable, eso uno no lo puede predecir, pero para mí el régimen que tendría que haber después de las elecciones, inmediatamente casi diría después de las elecciones, es un régimen en el que la banda desaparece o se amplía significativamente, o sea que hay un tipo de cambio que ya está menos indirectamente controlado, digamos así, y el gobierno anuncia un programa de compras diarias o semanales, pero
preanuncia cuánto va a comprar todos los días. Eso sería ideal, o todas las semanas, pero que tiene que ser perfectamente transparente hasta acumular o con el objetivo de acumular un determinado valor en miles de millones de dólares en el contexto de un año. Esa es la única forma de traer tranquilidad cambiaria a la economía. Obviamente que si eso ocurre, va a haber una depreciación cambiaria que no tiene por qué ser disruptiva o generar problemas, y como el pass-through, inflación, ha bajado, tampoco debería haber un efecto desestabilizador de la inflación, pero ciertamente hay que aceptar un tipo de cambio nominal y real más alto para poder seguir. Y este de 1.300, pongamos 1.350, hoy el mayorista está un poquitito abajo que eso. Ese nos sirve, ese dólar, este dólar de 1.350, sabiendo todavía que hay una parte del cepo que no se levantó, pero así como está, no le sirve a la economía argentina para crecer al Tesoro o al Banco Central para comprar dólares. Todavía no es el dólar que vos pensás que sea de equilibrio, con medio cepo todavía adentro, ¿no? Bueno, por eso hay dos cosas. Primero, ¿es un tipo de cambio real de equilibrio? No, y yo no uso métricas, digamos, como comparar cómo estaba en determinado momento, cómo está ahora, cómo está con respecto al promedio. Yo uso más bien teoría económica básica, teoría de economía internacional básica, que me dice que si un país tiene simultáneamente un déficit en la cuenta corriente y al mismo tiempo tiene una situación de desempleo, de capacidad ociosa, que se viene arrastrando desde hace muchos años, pero hay problemas de desempleo, de subempleo, la capacidad instalada se usa por debajo de plenamente. Esa es una situación de desequilibrio. Cuando el gobierno, muchos economistas dicen, no, pero la cuenta corriente es una identidad contable que refleja que el gasto local, el gasto doméstico, en consumo, etcétera, es mayor que el producto. Eso sí, eso es cierto ex post y es una identidad. Pero cuando hay desempleo, cuando hay una brecha negativa del producto, es porque simultáneamente existe un exceso de oferta de bienes domésticos, que serían los bienes no comercializables, que serían bienes no transables como los servicios, etcétera, aquellos que no se exportan e importan, y hay un exceso de demanda de bienes transables, y uno es la contrapartida del otro, y eso no refleja exceso de gasto. Sería medio ridículo decir que en este momento los argentinos, como todo, como economía, gastan demasiado en relación a lo que se produce en forma deseada, en forma, lo que llamamos ex ante. Eso se corrige simplemente, o sea, el diagnóstico no es exceso de gasto, el diagnóstico es que los bienes transables son muy baratos y los bienes no transables son muy caros. Y eso se corrige cambiando el precio relativo entre ambos, que es el tipo de cambio real. Eso con respecto al tipo de cambio real. Con respecto al nominal, y bueno, vamos a saber para dónde se mueve el tipo de cambio nominal el día que el Banco Central empiece a comprar dólares. Si no compra dólares, hay un jugador en el mercado de cambios que no está operando y por lo tanto está manteniendo bajo el valor que tendría el dólar si empezara a actuar. Y obviamente eso es algo que tiene un costo. El costo es en términos de riesgo país, que es lo que hemos visto que no baja. Claro. Y eso se agrava porque uno puede decir, bueno, yo a 3 meses pienso que el riesgo de devaluación es bajo, pero a medida que se van acumulando problemas de pagos que requieren hacer medio maravillas o usar el dinero del
del fondo y bueno, ahí ya el fondo ha dado un poco la señal que es más o menos decir, muchachos, no me usen las reservas y yo supongo que en las conversaciones habrá sido, bueno, aguántenos un par de meses más porque no queremos hacer ruido contra la inflación, cosa que me parece políticamente astuto, pero económicamente insostenible más allá de los próximos 2 o 3 meses. Pero cuando te hago y ahora le doy paso a Paula, cuando ayer nosotros recién escuchábamos a Caputo diciendo, y después de octubre, yo creo que es un mensaje a los empresarios también, después de octubre nada va a cambiar en el sentido que el régimen cambiario no se va a modificar. ¿Vos no crees que va a ser así? Vos decís, más allá de 2 o 3 meses, esto no va, lo van a tener que modificar. O sea, vos no le crees a Caputo. Yo entiendo que Caputo tiene que decir eso, porque si no estaría alentando expectativas de depreciación de la moneda o admitiendo que hay problemas en el diseño del programa económico. Pero puede ser inclusive que Caputo y su equipo crean que pueden mantener esto porque de alguna manera la gente va a empezar a mirar más adelante hacia los dólares de vaca muerta. Yo creo que no hay tiempo. Sí, es posible que algún día, en 2027, 2028, que aparte son años donde sí podrá haber mayores ingresos por exportaciones mineras o de gas, pero al mismo tiempo los pagos de la deuda externa, si no se consigue financiamiento, superan los 20.000 millones de dólares entre intereses y anuales. Entonces, en algún momento hay que... uno puede decir, sí, el sistema no va a cambiar, en el sentido de que tenemos un tipo de cambio flotante en bandas y eso va a seguir. Y es posible, es totalmente posible que eso sea, pero introduciendo una novedad, que en la novedad ahora tenemos que explicarle a la gente cómo vamos a comprar reservas que no sean prestadas, reservas propias, o sea, cómo vamos a comprarle a los exportadores, a los inversores, cómo vamos a inducir o estimular las entradas de capital, lo cual va a requerir eliminar todo lo que queda del cepo a empresas, porque si no las empresas no van a traer dinero mientras no haya seguridad de que no van a volver a ser encepadas. Entonces, cuando eso ocurra, eso puede ocurrir dentro del régimen actual. No va a tardar mucho, digamos, va a tardar segundos hasta que toca el límite de la banda, un anuncio de que va a haber intervenciones, no intervenciones discrecionales, sino intervenciones preanunciadas, y entonces va a tener que ampliarse el límite de la banda y se podrá ir así ampliando el límite de la banda o, como sería aún mejor, olvidarse de la banda. Pero esos cambios los impone la realidad, no las declaraciones del ministro, ¿no? Joaquín, siguiendo con el dólar y después nos meteremos en actividad seguramente, pero vos decías con el manejo de estas variables es manejable hasta las elecciones. ¿Vos ves hasta las elecciones? Tenemos todo agosto en principio y después también septiembre, después de lo que pasa en provincia de Buenos Aires. Pero digo, este nivel de dólar de 1.350, 1.330, ¿lo ves sostenible hasta las elecciones o ves que pueda suceder algún salto más? ¿Activado ya el carry trade, aparentemente? Puede haber algunos ruidos en el medio, pero con el manejo de tasas de interés, de intervención en el mercado de futuros y sabiendo la gente o la decisión y la voluntad del gobierno de usar todas las reservas que tiene brutas, que no son pocas, o sea, tiene reservas negativas porque no son reservas propias, pero el fondo ha desembolsado ya 14.000 millones de dólares y los organismos han puesto algo más. O sea que hay suficiente dinero para que hay que ser muy valientes para especular en contra de eso. O sea que sí, para mí es, y además si hay algo que tiene
el equipo económico es eso, como decía antes, esa destreza para tradear, digamos. Se enfrasca a veces en ciertos dogmas, en autoponerse a restricciones que no sé si vienen del presidente o vienen del propio equipo económico, o hay un consenso entre ellos, pero son cosas que se podrían haber resuelto en el pasado, aceptando que a lo mejor podría haber una mayor lentitud en la desaceleración del proceso inflacionario, pero sin crear otros desequilibrios. Pero bueno, eso está en el pasado. Yo creo que hacia el futuro esto tiene solución, pero la solución requiere un cambio de actitud. Y el cambio de actitud pasa por explicar cómo se van a acumular reservas, y eso no se puede hacer de una manera así discrecional o a escondidas, que es un poco el sesgo del gobierno. No, hay que hacerlo de manera absolutamente transparente. Así lo ha hecho Chile, así lo han hecho otros países en el pasado, porque no hay otra. No hay otra forma de comunicar. ¿Pero qué significa hay que hacerlo de manera transparente? ¿O que hay que liberar todas las restricciones, por ejemplo, hoy lo que queda del cepo? Puntualmente, ¿qué decís cuando vos decís que sea transparente? Transparente significa que yo anuncie exactamente cuántos miles de millones de dólares. Por ejemplo, yo anuncio que voy a comprar todos los días, todos los meses, 1.000 millones de dólares, o todos los días, qué sé yo, 40 o 50 millones de dólares. Y eso ocurre todos los días. Ya se transforma en un programa que el mercado conoce. Entonces, todos los días sale el Banco Central, en este contexto de tipo de cambio flotante, a intervenir y comprar en operaciones de mercado abierto dólares por pesos. Eso, bueno, y eso debe ser complementado, sí, con terminar de liberar las restricciones que existen tanto sobre comercio como, pero fundamentalmente las operaciones de mercado de capital, o sea, la entrada de capital, darle a los empresarios la certeza de que si traen capital no va a haber un nuevo cepo. Vos digamos, si tuvieras que comparar la situación actual con algún momento de la historia, y digamos, en las últimas semanas dio vueltas y el propio gobierno salió a responder, esto no es el 2017, o sea que después de las elecciones se toman medidas que provocan o determinan, aceleran una situación de crisis. Vos recién dijiste, y esto no tiene por qué ser liberal, no tiene por qué ser disruptivo. A ver, ¿qué situación vos te imaginás si la receta, el plan, fuese lo que vos estás planteando? Es decir, bueno, miren, acá hay que ser transparente, hay que liberar el dólar. Si es en eso, con el escenario que hoy tenemos, ¿qué resultado económico te imaginás? ¿Por el lado financiero, por el lado de la economía real? Me agarro de lo que vos dijiste, no tendría que ser disruptivo, pero a ver, te quiero escuchar. ¿Qué te imaginás vos? En relación incluso a la historia, ¿no? Sí. Bueno, con respecto al 2018 hay una diferencia. Antes se había creado esa bola de Levax, que un porcentaje importante estaba en manos de fondos del exterior. Hoy hay mucho menos de eso. Alguien podría hacer la comparación, ok, no hay Levax, que eran pasivos del Banco Central, pero hay LECAPs, que son del Tesoro y en el fondo, y se permitió que los extranjeros tengan algo, pero claro, en orden de magnitud es totalmente diferente. No puede haber una corrida. Por supuesto, puede haber situaciones que requieren que aumenten las tasas de interés. Hay muchos argumentos confusos como eso no va a pasar porque hay escasez de pesos, porque estamos con la oferta monetaria totalmente controlada, dice el gobierno, y entonces no hay suficientes pesos para correr en favor del dólar. Eso no es así. Esas son cosas que dice, primero la oferta monetaria, que es relevante, que
bueno, ya no existe más la base monetaria ampliada, sí, pero siempre fue, hasta cuando existía la base monetaria ampliada, fue la base monetaria tradicional, lo que se llama M0 en la Argentina. Lo otro era una engañapichanga, una cosa que como se había dicho en la campaña, había que seguirla diciendo. Pero eso aumenta por buenas razones, porque la economía se remonetiza. Ahora, cuando uno tiene una situación, por más que tenga controlada la oferta monetaria, una corrida, por definición, significa que disminuye la demanda de dinero y se genera un exceso de oferta, no porque haya emitido el gobierno mucho dinero, sino porque bajó la demanda. Eso es lo que ocurre en una corrida cambiaria. Eso puede ocurrir en cualquier momento y se mitiga generalmente con tasas de interés. Otro problema que yo veo en la política monetaria es esa insistencia de querer controlar M2 y no la tasa de interés como hacen todos los países del mundo, que ya llevó a estos problemas que hubo en julio, ¿no? Es más fácil controlar la tasa de interés que controlar la base monetaria, pero por alguna razón el gobierno adoptado. Todo eso va a cambiar. Yo creo que vamos a un sistema de tipo de cambio flexible con intervenciones del Banco Central y de tasa de interés controlada. Para que no haya esas disrupciones, para que no haya intranquilidad en el mercado, hay que generar confianza y asegurar que la economía argentina tiene por delante una serie de oportunidades, de sectores que se expanden, de activos que pueden estar subvaluados y que es un buen lugar para invertir. Pero eso no se va a lograr si, primero, no se eliminan las restricciones que aún quedan sobre el cepo y si no se empieza a acumular reservas. Eso es lo más importante. Lo base. Si se hace así, ¿qué va a pasar? Y bueno, irá creciendo el tipo de cambio hasta que la misma dinámica de la confianza y de la entrada de capital te diga que ya está bien. Y eso puede ser a un nivel de 1.500, puede ser lo que sea, y después puede empezar incluso a bajar. Pero solo vamos a saber que el tipo de cambio real ha llegado a su nivel de equilibrio el día en que tengamos una combinación de menor cuenta corriente y mayor empleo o mayor uso de la capacidad instalada, es decir, menor brecha de producto. Eso significa que estaríamos entrando en una situación en la que la economía empieza a crecer sostenidamente y ahora, si crece mucho y entran muchos capitales, sí, la cuenta corriente puede ir a 3% del producto sin que eso signifique un problema, porque está sostenida. Pero decir que hoy que la cuenta corriente está apuntando a hacer casi lo mismo que fue en el 2023, si uno proyecta los números así mecánicamente, y que eso es sostenible, y digo, no tiene sentido porque no hay del otro lado ningún flujo de capital. Lo único que hay es reservas que se caen, que se siguen cayendo, y ya son negativas, ¿no?